Corte Comercial. Es urgente tomar medidas y políticas públicas para poder reducir la brecha en la digitalización que existe, no solamente en el gran área metropolitana, sino también en las zonas rurales. Pero para hablar de eso, hoy está con nosotros Luis Adrián Salazar, quien es experto en tecnología y fue ministro de Tecnología. Muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias, don Luis Adrián. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy, a las órdenes siempre. Don Luis, ustedes en el comunicado que lanzan hablan sobre un aspecto muy importante que ha venido a afectar la situación país, ¿verdad? No solamente la pandemia ha venido a generar emergencias sanitarias y económicas, sino también de digitalización. Hablemos un poco de cómo se encuentra el país en este momento en cuanto al acceso y en cuanto a la capacidad que se tiene para poder resolver muchos aspectos laborales, educativos, gracias a la digitalización. Bueno, sin duda, durante todo el proceso y desde que empezó la pandemia, recuerdo que allá el 6 de marzo del año pasado, si mal no me equivoco, cuando apareció el primer caso, pues, y se empezaron a tomar medidas por parte del gobierno. En aquel momento, pues, yo formaba parte del gobierno, era ministro de Tecnología, y recuerdo que, pues, ciertamente, cuando todo el mundo se fue para la casa, eso disparó el consumo de redes fijas, sobre todo, ¿verdad? Lo que era internet al hogar, y pues eso entonces hizo que las diferentes empresas, y se había hablado en aquel momento a partir de una mesa de trabajo que pues se reunía todas las semanas, entre la Superintendencia de Telecomunicaciones, el sector de proveedores de internet y el ministerio como rector, y en aquel momento pues vimos cómo se hizo unas inversiones y mejoras en función de poder robustecer la infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? Porque pues cada vez más personas estaban en su casa, cada vez más personas pasaban tiempo en sus hogares, y para las diferentes áreas pues ocupaban más ancho de banda, ocupaban más velocidad para bajada y subida, y bajada y subida de información, ¿verdad? Y pues obviamente esto evidenció una fuerte brecha entre las personas que estaban conectadas y las personas que no estaban conectadas, y a partir de eso, pues yo creo que el país ha visto y pienso pues que se ha tardado un poco en tomar decisiones en cuanto a política pública, pues para poder extender las capacidades, sobre todo con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, para conectar a más instituciones, a más personas. O sea, estamos hablando no solo de escuelas y colegios, sino también más hogares, que pues es fundamental para que todos podamos seguir en la medida de lo posible trabajando, estudiando, pudiendo tener entretenimiento desde nuestras casas a partir de las tecnologías digitales. Eso en cuanto a lo que es acceso, ¿verdad? Claramente. Primero hablemos sobre el acceso y luego ya vamos a hablar sobre cuáles son las mejoras que se deben desarrollar en nuestro país. Pero en cuanto al acceso, hay un dato muy interesante y según ustedes lo muestran, el INEC, según las encuestas del INEC, el 58% de los hogares costarricenses cuentan con internet fijo. Sin embargo, hay una marcada diferencia entre lo que son los hogares de área urbana y área rural. Ahí también lo hemos visto en la actualidad, como las brechas que existen entre ambas regiones es bastante importante, no solamente en la accesibilidad, sino también en la calidad del servicio. Bueno, aquí hay un tema que es fundamental, y es que pues a partir de estos dos seminarios nacional e internacional con diferentes expertos, se pudo conversar sobre la necesidad de un tema que es aquí muy importante, que tiene que ver con el tema de despliegue de infraestructura. Recordemos que al igual que las carreteras de cemento pues sirven para que los carros vayan hacia un lado hacia otro, nosotros ocupamos estar cada vez más digitalizados, y esa digitalización hace que las calles digitales sean igual o más importantes que las calles de cemento, ¿verdad? Entonces yo creo que la importancia debe ser igual, y adicionalmente a esto debe de pues facilitarse el despliegue de esta infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de postes, de antenas para poder tirar fibra óptica, etcétera. Y en esto pues hay retos importantes en donde se debe mejorar muchos de los reglamentos de construcción de las diferentes municipalidades,
también es importante pues el mejorar para que cada uno de los proyectos, por ejemplo, cuando se va a hacer una carretera, al igual que lleve pues los ductos por donde fluye el agua, lleve ductos para que pues por ahí lleve fibra óptica, porque entre más nosotros logremos dar la posibilidad de que esa infraestructura sea más fácil, que no sean tan tediosos los procedimientos, etcétera, pues va a ser más fácil el que se invierta por parte del sector privado y las empresas, y por ejemplo el INSE, ¿verdad? Que es público, pero que está en competencia, para que puedan llegar más lejos, para que puedan tener mayor capacidad, extender más las redes y poder llegar a lugares más remotos. Yo creo que aquí hay un esfuerzo fundamental que debe de hacerse, principalmente en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, ¿verdad? Sin dejar de lado, pues, el gran área metropolitana. Sin embargo, pues, en el gran área metropolitana hay muchísimo más densidad de proveedores, hay muchísimo más densidad de fibra óptica, pero sin lugar a dudas tenemos que expandir esa capacidad de construcción y esa facilidad para poder tender infraestructura hacia las zonas costeras y las zonas limítrofes. Don Luis, hay algo importante y bueno, hace algunos días Costa Rica se incluye dentro de los países miembros de la OCDE, un reto que incluye también el tema de la digitalización de la conectividad como parte de ser un país de primer mundo o de progreso y avanzado. Ustedes hablan de algunos retos importantes y es la velocidad del espectro radioeléctrico, también una planificación adecuada sobre los seguimientos públicos y un tema muy importante y que ha sido bastante trascendental en nuestro país, la incorporación de la 5G. Estos son parte de algunos retos. ¿Cuáles cree usted que deben de ser esas adaptaciones que este y los futuros gobiernos deben de ir incluyendo también en un tema tan importante, en un mundo en el que ya la era digital está más que instalada, más que nos obliga, ¿verdad? También a hacer un cambio, un salto bastante importante y más si se quiere llegar, como ustedes lo mencionan, a la Costa Rica digital en poco más de 3 años. Mire, yo le digo una cosa, lo que hay que hacer es tomar decisiones, porque yo creo que no se han tomado decisiones. Y yo creo que se ha insistido en impulsar un proyecto de alfabetización digital que está en la corriente legislativa, que yo creo que no hace falta, que se puede tomar política pública a partir del marco regulatorio que ya existe, varias entidades especialistas, porque eso no es lo que diga yo, Luis Adrián, eso es lo que diga varias entidades, pues ya han manifestado que existe un marco regulatorio y no se debe de seguir pues posponiendo la toma de decisiones en este campo. Igualmente, esto en cuanto a lo que es poder usar más fondos de Fonatel para poder llegar, para poder extender esas capacidades que se tiene. Obviamente, y aquí hay algo que es importante, que todo se ejecute con rigor en tiempo, acorde a los convenios que se han llegado, acorde a lo pactado en cada uno de los contratos, que esto se hace a través de pues un proceso que existe bajo la ley 8642, que es la ley de telecomunicaciones y todos los demás pues estamentos del marco jurídico, pero sin lugar a dudas debe tomarse decisiones. O sea, yo no entiendo por qué se sigue, si existe, hay algunos hechos. Los estudiantes están desconectados, existen fondos, existe un marco jurídico vigente. Entonces, mi sugerencia respetuosa es que con liderazgo se llame a las diferentes partes del ecosistema de telecomunicaciones, se sienten y generen una hoja de ruta para poder avanzar y no empecinarnos en algunos proyectos que lo que hacen es que pues retrasan un poco el que se tomen decisiones. Eso en cuanto a lo que es todo lo que tiene que ver con conectividad y uso de los recursos de Fonatel. Sin embargo, también existe el tema de 5G. El tema de 5G, cuando hablamos de 5G estamos hablando de redes inalámbricas ultrarrápidas que permiten compartir información, conectar dispositivos para entrar en un modelo de la nueva economía, donde estamos hablando de la economía basada en el talento, en el conocimiento, donde ese uso de tecnología digital, donde esa capacidad de poder conectar diferentes dispositivos, pues nos permite el avanzar hacia la cuarta revolución industrial. Ahí estamos hablando de un mundo de inteligencia artificial, estamos hablando de sensores para la pesca, para la agricultura, para el medio ambiente, y para eso, sin lugar a dudas, lo primero que se requiere, ya por parte del Poder Ejecutivo se ha mencionado que se van a disponibilizar bandas para, o sea, las frecuencias
de 5G que no se están utilizando en las bandas de 2.6 y 3.5 que se van a disponibilizar para que entonces el Poder Ejecutivo pueda llegar e instruir a que se hagan los procesos para que estas frecuencias que no están siendo utilizadas sean pues puestas en una licitación, sean abiertas y entonces que las diferentes empresas puedan entrar a participar para ofrecer también 5G. Yo creo que aquí es importante el poder robustecer las capacidades que existen en el país, logrando una certeza técnica y jurídica al sector privado para que estos puedan incursionar dentro de 5G. Hemos visto los estudios que hay de los impactos que tiene el quedarnos fuera. Y el tema es que en este instante la tecnología avanza tan rápido que si nosotros no somos lo suficientemente asertivos para adaptar esa tecnología a tiempo, nos vamos a ir quedando atrás y después no va a haber un tiempo de recuperación porque hay países que van muchísimo más rápido. Entonces, sin duda, lo más importante en este instante, pues es esperar a que, acorde a, como lo mencionó el Poder Ejecutivo hace unos días, en junio ya pues se dé una devolución de los segmentos de espectro que no están siendo utilizados y pues empiece un proceso que tampoco es que es inmediato, ¿verdad? O sea, es un proceso que puede llevar 1 año y medio, 2 años mientras se sacan a licitación, mientras se participa, etcétera, y a partir de ahí todos los despliegues de infraestructura que esto requiere, pero pues el tema de 5G es importante. Vale la pena también aclarar, y en esto es que por parte del ministerio se han venido haciendo algunos esfuerzos en otras bandas que son complementarias, que son importantes, pero la decisión central radica en las bandas de 2.6 y 3.5. Don Luis, ¿siente usted, concluyo entonces que es realmente urgente la aplicación de estas medidas y del uso del 5G para poder evolucionar también y en un tema tan importante que no podemos olvidar en este momento, que es la educación? Como un todo, porque ahora en el sistema educativo e incluso en las carreras nuevas se está hablando de profesiones, como usted mencionó, algunas ahora que son más evolucionadas, que ya no requieren tanto de esa persona que esté en un trabajo desarrollando alguna labor, sino de una digitalización, de un uso de tecnologías que terminan exigiendo no solamente para su trabajo, sino también para su formación. Es urgente para nuestro país. Mire, vea, si nosotros no tomamos las decisiones ya, vamos a quedar rezagados. Y aquí es un sistema, y entendamos un sistema como un conjunto de elementos individuales que relacionados entre sí nos permiten lograr un fin mayor. Y entonces, cuando estamos hablando de este tipo de tecnología, estamos hablando de que es formación de talento, estamos hablando de que son capacidades de empresa, capacidades de innovación, posibilidades de educación. O sea, estamos en un mundo donde si no existen propuestas total y completamente concretas a tiempo, con responsables, para poder entrar en los procesos de digitalización, en los procesos de transformación del sistema productivo, de cómo nosotros aprendemos, de cómo enseñamos, de cómo compramos, de cómo vendemos, pues estamos quedando rezagados y hay temas que en este momento, el otro día veía un estudio de Pricewaterhouse donde hablaba de que al 2030 podría la injerencia de la inteligencia artificial dentro del Producto Interno Bruto podría ser hasta de un 14% a nivel global. Entonces, los temas como inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad, no solamente representan áreas para el desarrollo de las personas, sino también para el desarrollo de las empresas. Entonces, aquí yo quisiera nada más hacer un llamado diciendo, mire, en las propuestas programáticas, en los planes de gobierno de las personas que aspiren a la presidencia de la República a partir del 2022, sin duda debe de estar el tema de digitalización, el tema de incorporación de la tecnología, el tema del robustecimiento del ecosistema de la innovación, porque si no vamos a quedar atrás y ciertamente nos vamos a ir en políticas públicas que se ven muy bien escritas, pero que a la hora de ejecutarlas no tienen un resultado de impacto para las personas. Y aquí lo más importante de todo es que en el centro de toda esta serie de elementos técnicos, cognitivos, de desarrollo empresarial, etcétera, esté el ser humano y el bienestar del mismo dentro de un mundo cada vez más globalizado y cada vez más digitalizado. Precisamente ahora que usted menciona a las personas, creo que es importante y que también termina convirtiéndose en algo de carácter urgente, no solamente la implementación y la aplicación de estas tecnologías, sino también la información y el conocimiento.
¿Cree usted que realmente los costarricenses están rezagados en cuanto a información que no se maneja bien, principalmente en las áreas rurales, en donde ni siquiera se conoce de las necesidades y de las implicaciones de tener estos accesos? Mire, nosotros en Costa Rica tenemos, dentro de toda esta situación, tenemos una ventaja que podemos nosotros utilizar, y es que la adopción tecnológica de los costarricenses es importante. ¿A qué me refiero? Sobre todo en el tema de telefonía celular. Cuando nosotros hablamos de telefonía celular, existe más o menos como 1,7 líneas de teléfono celular por cada persona. Y la penetración de teléfono celular es muy alta, quizás una de las más altas incluso en la OCDE. Tenemos una muy buena penetración celular. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite estar familiarizados con la tecnología de que al menos podemos usar WhatsApp, usamos algunas otras plataformas de mensajería, etcétera. Entonces, si esa capacidad de adopción tecnológica nosotros la potenciamos a través de infraestructura para poder llevar fibra óptica, para poder conectar los hogares, para poder conectar las escuelas, pues obviamente vamos a poder tener una ventaja competitiva. Adicional a que hay dos factores que en este momento son muy importantes. Uno, todos los costarricenses por naturaleza, yo creo que ya eso es un tema que hemos heredado a través del tiempo. La educación es fundamental y tenemos talento. Todos los costarricenses, de una u otra forma, uno u otro, tenemos talento. El tema es que entre el talento individual y la capacidad de poder generar un conocimiento que nos sirva para la producción, para aumentar las potencialidades de empleo, para potenciar la atracción de inversión, que ustedes ven que cada vez es más de parte de empresas de tecnología de información, de desarrollo de dispositivos médicos, etcétera. Si nosotros habilitamos eso a través de oportunidades, pues ahí es donde está la llave. O sea, no hablemos tanto y actuemos más, porque ya existen las herramientas para poder avanzar. Entonces, tenemos grandes brechas, estamos sufriendo un letargo en el avance, pero tenemos todo lo que ocupamos. Hay recursos, hay un marco jurídico, existe un modelo de telecomunicaciones que está consolidado, y yo pienso que pues el tema es avanzar. Claramente, también hay una cosa, bueno, y anoto dos, que en la Asamblea Legislativa hace poco ha aprobado los proyectos de crear una agencia de gobierno digital y pues transformar el CONICYT, una institución emblemática, pero que digamos ya cumplió su periodo, su función acorde a las necesidades que existían allá por los 70s, y se transformó en la promotora de innovación e investigación, que creo que no ha sido firmada. Ojalá que ya la hayan firmado, pero con todos esos elementos nosotros tenemos todo para salir adelante. Tenemos conocimiento, tenemos la posibilidad de convertir eso en innovación, en competitividad, pero ocupamos tomar las decisiones. Y yo creo que el gobierno que venga a partir del 2022 tiene que hacer un esfuerzo para que eso avance, y obviamente pienso que este gobierno tiene mucho que puede todavía aportar. Yo creo que tanto las autoridades en ciencia y tecnología como a nivel del Poder Ejecutivo y el señor presidente tienen clarísimo cuáles son las necesidades y comparten este deseo de poder tener una transformación en Costa Rica. Entonces yo pienso que si eso lo atamos a acciones concretas, podemos avanzar en estos meses que le quedan a este gobierno, dejar muy buenas bases para el siguiente, y sobre todo, mire, usar el talento que tenemos en Costa Rica para que nadie se quede atrás. Y eso ocupa una llave para poder convertirse en conocimiento, y ese talento lo que ocupa son oportunidades, y esas oportunidades las damos con conectividad, las damos conectando gente, y pues obviamente desarrollando todas esas capacidades digitales que se ocupan en un mundo que es muy globalizado, donde existe muchísima competencia, pero donde en Costa Rica tenemos el gran diferenciador de que existe un talento que puede hacer frente a todas esas necesidades y demandas que el mundo actual nos pide. Don Luis Adrián, ahora que usted habla de la futura administración y de los retos, ustedes plantean presentarle un documento a los candidatos o a los aspirantes a la presidencia de la República que habla sobre hallazgos y acciones a tomar. ¿Cuáles son algunos de estos hallazgos y acciones? Bueno, en el marco de el 5º aniversario de Leeds University, pues se hizo un par de eventos, uno nacional, otro internacional, donde había personas
especializadas en temas de innovación, de identidad digital, de telecomunicaciones, de digitalización de empresas, de sector productivo. Y entonces nos dimos a la tarea que por una solicitud de la universidad, trabajar en un compendio de recomendaciones de políticas públicas, el cual pudiéramos presentar a las diferentes personas que aspiren a la presidencia de la República, en función de que sustenten algunas de esas necesidades y ojalá se apropien de algunas de esas recomendaciones en función de poder tener una base fuerte, robusta, basada en la experiencia, basada en lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, para pues poder dictar algunas de esas decisiones país en el tema de digitalización, de innovación, de telecomunicaciones, que son tan fundamentales dentro del proceso de desarrollo nacional. Entonces, en eso estamos trabajando, haciendo un compendio, como le digo, de todas esas hallazgos, recomendaciones, sugerencias, experiencias aprendidas, para pues poder tener este documento. Creo yo que a mediados de julio ya estará listo. Perfecto. No quisiera concluir esta entrevista, don Luis Adrián, sin alguna conclusión que nos lleve a algo tan importante que ha sido mencionado en las últimas semanas, y es a las brechas digitales que existe en el sistema educativo, principalmente en primaria y secundaria. Más de 400,000 estudiantes están sin acceso a Internet para poder recibir clases. Algunos gremios daban como alternativa, como solución, y usted lo menciona también, el caso de Fonatel, de poder utilizar recursos de Fonatel para poder reducir esta brecha. ¿Cree usted que este es el camino conveniente? ¿Cree que hay otros más caminos? Mire, el camino es que todos nos sentemos, el camino es que sin soberbia, el camino es que con respeto, el camino es que escuchando a todas las partes, bajo un liderazgo claro, nos sentemos a la mesa, podamos conversar, o se sienten, porque yo en este caso no estoy, que se sienten a la mesa, que conversen, que busquen una ruta clara para poder avanzar acorde a la normativa jurídica vigente, que no existan ocurrencias, que exista una política pública clara. Y cuando hablo de ocurrencias fue porque hace un año querían usar los fondos de Fonatel para pagar deuda. Gracias a Dios que no se usaron. Pero cuando yo hablo de esto, lo más importante es que pensemos que cada día que pasa son cientos de miles de oportunidades que pueden cerrarse dado el rezago que estamos teniendo. Entonces, sentémonos, hablemos, somos costarricenses, todos tenemos un mismo objetivo. Entonces, si existen los recursos, si existe el problema, mi sugerencia es que llamemos a la mesa a todas las partes que están involucradas, que se sienten, que traten de fijar un mapa de ruta, que quitemos aquellas posiciones que son inflexibles y busquemos que realmente tenemos hoy recursos, una ley y las posibilidades para salir adelante dentro de toda esta situación tan compleja que está atando a tantísimos jóvenes, a tantísimos niños y niñas a lo largo y ancho del país a un rezago tecnológico y a un rezago digital que pues, nos va a traer una factura muy cara al corto plazo y al mediano y largo, porque ustedes saben que esto es, el mundo es cada vez más competitivo, está basado en el conocimiento, está basado en las capacidades de desarrollo dentro de un ecosistema pues cada vez más digitalizado, y entonces yo pienso que podemos encontrar soluciones si nos sentamos a la mesa como costarricenses y validamos con qué contamos, cuál es la ruta y sobre todo que pasemos de las palabras a las acciones a partir de las decisiones. Perfecto, don Luis Adrián. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, y ojalá que sigamos adelante porque juntos avanzamos más. Bueno, le reiteramos las gracias a Luis Adrián Salazar, experto en tecnología. Y Limón es el candidato principal para el descenso en el fútbol nacional. Al volver de la pausa, los detalles